El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Espero que ya en casita, descansando. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente y de estudiar la palabra del Señor. Y como les pusimos ahí en el mensajito, pues este es el último estudio de día jueves del año 2023. Los vamos a reanudar en enero, si el Señor permite. Así es que vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar para iniciar este estudio y que sea el Señor quien nos hable esta noche. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor Jesús, nos has guardado, nos has guiado, Señor, este día en todo lo que hemos hecho, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque podemos confiar, Señor, en que tú eres nuestro guardador, Señor, en que tú, Señor, eres quien nos trae de regreso a casa con bien, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado este día. Gracias, Jesús, por nuestra familia. Gracias por nuestros amigos, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites un jueves más, Señor, reunirnos. Señor, por estos medios que tú has provisto en este tiempo, Señor, para que tu nombre sea, Señor, conocido. Señor, gracias porque nos permites tener una Biblia en nuestra casa, Señor, porque tenemos, Señor, acceso a ella, Señor, por medio de nuestro teléfono, Señor. Señor, porque hoy podemos ir a cualquier lugar, Señor, y podemos leer tu palabra. Señor, gracias, porque sabemos que tú quieres hablarnos en cada momento de nuestro día, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos amas incondicionalmente. Señor, gracias porque tú abres tu palabra, Señor, para nosotros. Hoy, Señor, te pedimos que toques nuestros ojos, Señor. Santifícalos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Haznos ver, Señor Jesús, lo que tú necesitas que veamos, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor Jesús, esta noche a poder, Señor Jesús, tener una nueva revelación de tu palabra. Habla a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, a nuestros oídos, Señor. Hoy, Señor Jesús, te pedimos que tú pongas en cada uno de nosotros el querer y el hacer, Señor. Señor, ayúdanos, porque muchas veces, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, nos detiene, Señor. Pero hoy clamamos tu sangre, Jesús, y te pedimos que tú, Señor, nos santifiques, que tú, Señor, nos limpies y que podamos, Señor Jesús, esta noche aprender, Señor, para que podamos poner por obra tu palabra. Señor, gracias por este año, Señor Jesús, que nos has regalado de estos estudios, Señor, bíblicos, Señor. Gracias, gracias por cada palabra, por cada semilla de verdad, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que el próximo año, Señor, nuevas semillas de verdad van a llegar a nuestra vida. Ayúdanos, Señor Jesús, a que esas semillas crezcan, Señor, que sean árboles frondosos, Señor, y que den fruto, Señor. Un fruto que sea agradable a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que hoy vamos a aprender, por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que han hecho el tiempo, Señor, de conectarse a este estudio. Y por aquellos, Señor Jesús, que lo van a ver después, Señor. Gracias, Señor. Háblanos a cada uno lo que necesitamos. Señor, susténtanos, alimentanos con la porción que necesitamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya saben a dónde vamos a comenzar. Salmo 150. Así es que les voy a pedir que nos vayamos para ahí. Salmo 150. Amén. Hoy vamos a estudiar los últimos dos nombres que nos faltan de los nombres gubernamentales del Señor, de estas 12 cuerdas que estamos aprendiendo. Así es que yo espero con la ayuda del Señor podérselos dar en el tiempo que debe durar el estudio, y si no, pues si nos pasamos 5 o 10 minutitos más, pues tengamos en cuenta que es el último estudio del año y que vamos a aprender. Amén. Así es que vamos al Salmo 150, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Amén. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza.
alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Amén. Seguimos estudiando el salterio, esta arpa Nebel, el arpa humilde, y pues estamos hablando acerca de las cuerdas del arpa. El arpa Nebel tiene 12 cuerdas, que son los 12 nombres gubernamentales del Hijo, y una 13ª cuerda, que es el nombre del Padre. Entonces hoy vamos a estudiar el nombre número 12, que es perdonador de pecado. ¿Y a dónde encontramos estas cuerdas? Pues yo sé que también ya tienen ahí un dedito puesto en Éxodo 34, versículo 6 y versículo 7. Para los que todavía no tenían el dedito ahí, les vamos a dar unos segunditos para que lleguen a Éxodo 34, versículo 6 y 7. Amén. Dice la palabra del Señor. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Entonces, el 12º nombre es perdonador de pecado. Vamos a poner por aquí el nombre 12. Recuerden que a nosotros nos sale uno más, los 12 nombres gubernamentales del Señor, más uno que estudiamos, que es por el nombre del Padre. Por eso es que nos salen 13. No se vayan a confundir. ¿Sí? Son 12 nombres. Entonces, si quieren, en sus notas, el primer nombre lo ponen con otra letra o le ponen marcador para que ustedes sepan que ese es el nombre del Padre y que los demás que vimos son los 12 nombres gubernamentales del Hijo, ¿sí? Perdonador de pecado. Y yo sé que quizás puede haber un tanto de confusión entre iniquidad, transgresión o rebelión y pecado. Entonces, para que no le añadamos más tiempo al estudio, voy a tratar después del fin de semana mandarles al chat de la iglesia, así como les mandé los grados de iniquidad, les voy a mandar un pequeño resumen de qué es cada uno, para que no nos confundamos con estos términos, con iniquidad, transgresión y pecado. Entonces voy a hacerles un pequeño resumen y se los voy a mandar al chat de la iglesia para que lo puedan tener ahí, lo puedan estudiar y pues puedan ahondar más en los nombres del Señor. Recuerden que solo estamos dando como un repaso, no estamos estudiando a fondo los nombres, porque solamente eso nos llevaría un montón de tiempo. Y nuestro enfoque ahorita es el Salmo 150 y vamos por el versículo número 3. Entonces, si ustedes, sienten del Señor ahondar más en este estudio, pues háganlo, agarren su Biblia, sus diccionarios y todo lo que hemos visto, escuchen prédicas del Pastor Carlos, pueden visitar la página de la iglesia en Indiana para que puedan profundizar en este estudio, ¿sí? Entonces, regresemos. Perdonador de pecados. Esta palabra perdonador o perdonar es la que vimos ya en los estudios anteriores, pero se las voy a poner aquí por si alguien no los ha visto, y en hebreo es la palabra nazar. ¿Sí? Esa es una A. Se los voy a poner mejor, quiero ver. Sigo aprendiendo, hermanos. Nazar. Ahí sí me quedó mejor la A. Y se acuerdan que dijimos que significaba perdonar, levantar la cara, ponerse de pie, levantar la cabeza de un prisionero. Significa alegre, significa llevar el pecado, quitar el pecado, significa absolver, ser hecho libre de iniquidad, pecado, y
Quiero ver si no me olvido de uno. Significa liberar, ¿sí? Y la palabra pecado en hebreo, hermanos, si yo no se los pronuncio bien, pues ahí búsquenla en Google. No sé si Google los puede traducir o darles cómo se pronuncia, pero esta es la palabra en hebreo para pecado, se las escribo. Es hatag. ¿Sí? Ustedes la ponen ahí en su traductor y yo creo que les dice cómo se pronuncia. No lo he verificado yo, pero si no, igual le preguntamos al pastor a dónde podemos encontrar algo donde nos digan cómo se pronuncia estas palabras en hebreo, ¿sí? Y esta palabra, hatag, significa ofensa, significa pecaminosidad habitual. Se las voy diciendo despacito para que lo puedan anotar. Significa una ofensa, pecaminosidad habitual, significa ofensor. Faltas, significa pecaminosidad debido a negligencia o significa error. Se las repito. Ofensa, pecaminosidad habitual, ofensor, faltas, pecaminosidad debido a negligencia y significa error. Entonces, el pecado en sí es una desobediencia. ¿Sí? Pecar es desobedecer. Y hermanos, ¿cómo nos cuesta ser obedientes? Pero desobedecer, ¿qué? Bueno, es desobedecer voluntariamente los mandamientos del Señor. Entonces, pecar es desobedecer los mandamientos o la ley de Dios. Amén. Creo que todos tenemos algunos problemas con desobedecer los mandamientos del Señor o la ley del Señor. Y el pecado también es una depravación moral que no solamente son acciones. A veces pensamos que pecamos solo cuando ya realizamos la acción, pero pecar también pueden ser los malos pensamientos, pueden ser malas palabras que a veces se nos cruzan por nuestra mente, también puede ser el propósito o la intención con la que hacemos algunas cosas. Todo lo que vaya en contra de la ley del Señor es pecado. Lo hagamos o simplemente lo pensemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros omitimos la ley del Señor, conociendo la ley del Señor, la omitimos o la descuidamos, entonces cometemos un pecado. Y los pecados, como les digo, pueden estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y a veces pensamos que no estamos pecando porque no dijimos, porque no hicimos, pero el Señor conoce lo más secreto, lo más profundo de nuestro corazón. Y si usted tiene un mal sentimiento, un mal pensamiento por alguien o contra alguien, el Señor lo sabe. Entonces estamos cometiendo pecado. Entonces si estamos pensando en mal o por ejemplo por nuestra naturaleza carnal, corrupta, muchas veces pensamos en cómo hacer sufrir a alguien o cómo humillar a una persona, pues ya estamos pecando porque tenemos una intención de hacer mal. No es, la intención del corazón es menospreciar o es rechazar o hacer algún mal, una cosa para que alguien se vea mal. Ya estamos pecando. Y yo sé que me puede decir, y entonces si solo lo pienso y ya peco, nunca voy a llegar a ser santo. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza y la esperanza es que nuestro Señor Jesucristo está obrando en nosotros. Él está perfeccionando su obra en nosotros hasta el día de su venida. Entonces sí, por nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a pecar todos los días, hermanos. Pero tenemos la ventaja o la bendición de tener la sangre de Jesús con la que podemos clamar todos los días, a cada momento que nosotros nos demos por enterados del pecado que estamos cometiendo. Entonces, muy probablemente
pensemos que cuando no hemos cometido el pecado, cuando no hemos cometido la falta o el error, no es pecado. Pero si ya llegó a la mente, si ya llegó al corazón, ya pecamos. Y muy probablemente de esos pecados nadie se da cuenta, ¿sí? Nosotros tuvimos un pastor que nos enseñó mucho y que él decía, hay gente a la que se le ve el pecado y hay gente a la que no se le ve el pecado. Y hermanos, a veces los que estamos adentro de la iglesia, lamentablemente, no es que luchemos contra el pecado a veces, sino y no se nos mira el pecado, porque por fuera pues parecemos muy santos, pero queda en nuestro corazón y de nuestros pensamientos, queda en nuestras emociones. A lo mejor ellas no están santificadas y entonces estamos pecando con nuestra mente y con nuestro corazón. Entonces no se nos ve el pecado y muy probablemente fuera de la iglesia, en un centro comercial, en una tienda o donde usted vaya, puede ver a alguien que nosotros podemos pensar que se le ve el pecado y es muy fácil juzgar. Pero ¿qué de nosotros? Que muy probablemente no se nos note el pecado, pero sí hay pecado dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, aunque nadie se dé cuenta o usted diga, nadie puede saber lo que yo estoy pensando, nadie puede saber lo que yo vi ayer en la noche en mi celular porque estaba yo solo en mi habitación. Nadie puede saber lo que vi en la televisión porque no había nadie en casa. Nadie puede saber lo que sentí, el odio que sentí o el rencor que sentí por esta persona porque solo está en mi corazón y en mi mente. Nadie puede saber que tengo malos pensamientos, que hay imágenes en mi mente que pasan continuamente de cosas que vi, de cosas que me hicieron, de cosas que quisiera hacer en contra de mi prójimo. Todo eso está dentro de nosotros. Ahora la gente no lo ve, pero nuestro Señor Jesucristo sí lo ve. Entonces, como hay alguien que lo sabe todo, que lo conoce todo, que es nuestro Señor, démonos por enterados que aunque la gente, que aunque los hermanos, que aunque mi papá o mi mamá, que aunque los pastores, que aunque con quienes estemos más tiempo no lo conocen, pero Dios sí lo conoce. Por lo tanto, estamos pecando, ¿sí? Y hay que llamarle al pecado por su nombre, ¿sí? El pecado es una ofensa al santo nombre del Señor y a su ley. Y hay muchas clases de pecado. Yo les voy a pedir que si tienen tiempo lean Levítico y ahí van a encontrar muchas formas o muchas nombres, por así decirle, de pecados que uno puede cometer. Yo les voy a leer aquí Levítico 5, el versículo 1. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Ahí ya nos están mencionando una forma en la que podemos pecar. Por ejemplo, si yo, pasa mucho quizás con los niños y bueno, también con los adultos. Si yo llamo a un niño porque golpeó a otro y llamo a un tercero y le digo, ¿usted vio? Y él me dice, no, yo no vi, pero sí estuvo ahí, sí lo vio, recae sobre esa persona el pecado de que está mintiendo porque él está siendo testigo de algo que se cometió. Entonces necesitamos entender que cuando nosotros mentimos, pecamos en contra del nombre del Señor y pecamos en contra de su ley, ¿sí? Si vamos al versículo 2 de Levítico 5, dice, asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Versículo 3. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no la echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Versículo 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable,
por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Miren cómo el Señor nos enseña. Muy probablemente, y les vuelvo a poner el ejemplo de los niños, mienten sin saber que eso se llama mentira. Pero como padres de familia, nosotros sabemos qué significa mentir. Entonces usted llega y le dice, eso no se hace porque eso se llama mentira. O a veces los niños no es que mientan, sino que omiten cosas, ¿verdad? Entonces eso es mentir o es engañar y uno sabe cómo se llama eso, ¿sí? Entonces uno va y le dice, eso se llama engañar, eso se llama mentir. Usted ya le enseñó a sus hijos que eso es mentir y es engañar. Entonces, como él ya lo sabe, él necesita ir y pedir perdón porque ahora ya es consciente del pecado. Ahora, hermanos, si usted no sabe cómo se llama el pecado que está cometiendo, tiene que leer su Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice de qué formas nosotros pecamos y cómo se llama el pecado, ¿sí? Hay un pecado de rebeldía, hay un pecado de mentira, hay un pecado, cuando robamos es pecado, cuando pensamos mal es pecado. La Biblia nos dice precisamente y exactamente cómo se llama el pecado que estamos cometiendo. Entonces, cuando sabemos cómo se llama el pecado, nosotros podemos ir, confesar el pecado, y el Señor, por medio de su sangre, nos hace libres de ese pecado, ¿sí? Y si ustedes se van leyendo ahí todo Levítico 5 o leen todo el libro de Levítico, se van a dar cuenta de los pecados que habían, de las ofrendas que se necesitaba para ser absuelto del pecado, ¿sí? Y vámonos a Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 1. Amén. Éxodo 21. Y ya todos sabemos de qué se trata. Los mandamientos, ¿sí? ¿Qué dijimos que era el pecado? Desobedecer los mandamientos. Desobedecer la ley de Dios, ¿sí? Eso es pecar. Entonces dice Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué son esos? Los mandamientos, ¿sí? Entonces, si yo conozco que Éxodo 20 me dice los mandamientos, la pregunta aquí es, ¿cuál de esos mandamientos yo estoy desobedeciendo? Ahora, no me vaya a decir que ninguno, porque ahí ya mintió, ya pecó. Entonces, más de alguno, hermanos, no lo cumplimos, pero necesitamos correr a la sangre del Señor para que Él nos limpie de ese pecado
o debemos ir al Señor para que Él nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver el pecado que estamos cometiendo. Ahora, pecar es fallar, pecar es errar el blanco, es fallar en alcanzar la meta. Aquí se los voy a poner, es fallar. ¿A qué fallo? A la ley del Señor. ¿A qué fallo? A los mandamientos del Señor. Y fallar a la ley del Señor nos lleva a fallar al prójimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. El versículo 13, no matarás. El 14, no cometerás adulterio. Eso es cosas que yo puedo hacer en contra de mi prójimo, ¿sí? Si ustedes ven, los primeros mandamientos son, quiero ver, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. O sea, si ustedes leen del versículo 1 hasta el versículo, veamos, habla del día de reposo, hasta el versículo 11 tiene que ver con el Señor. Pero cuando ustedes leen del versículo 12 hasta el versículo 17, tiene que ver con nuestro prójimo. Entonces los mandamientos son una balanza, ¿sí? ¿Se acuerdan que el pastor nos está enseñando los domingos acerca de estar preparados en lo moral y en lo espiritual? Bueno, los mandamientos nos ayudan a estar preparados para ser la esposa del Cordero en lo natural y en lo espiritual. ¿Por qué? Porque los mandamientos me hablan de cómo debo yo comportarme con Dios y cómo debo comportarme yo con mi prójimo, ¿sí? Entonces, necesito aprender a obedecer los mandamientos. Muchas veces el obedecer al Señor, el obedecer a Dios, nos es bien fácil, hermanos, ¿sí? Pero cuando nos toca obedecer para con nuestro prójimo es más complicado, ¿sí? Entonces, miren, pecar contra el prójimo, si yo peco contra el prójimo, peco contra Dios. Así de simple. No hay tal cosa como que yo voy a obedecer solo lo que Dios me manda para ser espiritual y no voy a obedecer lo que Dios me manda para ser moralmente correcto con mi prójimo. No matar, no hurtar, no codiciar. Entonces, si yo estoy cometiendo estas cosas en contra de mi prójimo, estoy pecando en contra de Dios, ¿sí? ¿Ven cómo son las cosas? Yo sé que no quisieran estar escuchando esto, pero es necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a crecer. Ahora miren, esto es impresionante. Vamos a Génesis 4. Y aquí les voy a dar un ejemplo de cómo pecamos contra el prójimo y pecamos contra Dios. Génesis 4, versículo 6. Amén. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si ustedes leen todo el capítulo está hablando acerca de cuando Caín y Abel ofrecieron una ofrenda al Señor, y Caín llevó pues todos sus vegetales y Abel llevó de sus animalitos. Y el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín, y Caín se enojó. ¿Qué hizo Caín entonces? Bueno, él se enojó con su hermano y lo mató. Y allá vimos un mandamiento que decía no matarás, ¿verdad? Entonces él falló en contra de su prójimo, en contra de su hermano. Pero en realidad, ¿con quién estaba enojado Caín? Estaba enojado con Dios, porque Dios no vio bien o no fue agradable ante el Señor la ofrenda que él había presentado. Entonces,
yo muy probablemente puedo decir, estoy enojado con tal persona, pero también estoy enojada con Dios, porque no hizo que esta persona hiciera tal cosa, o porque permitió que esta persona hiciera tal otra, porque... Entonces démonos cuenta que cuando pecamos en contra de nuestro prójimo, automáticamente pecamos en contra de Dios. Amén. Ahora, cada pecado, voy a borrarles esto, espero que ya lo hayan copiado. Cada vez que cometemos un pecado, pasa algo, y de verdad yo quiero que a esto le pongan atención, pero lo más que puedan, porque de aquí depende, creo yo, el hecho de que nosotros queramos ser santos, queramos ser separados, agradables al Señor, o que definitivamente le demos rienda suelta a todo lo que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra carne quiere. Cada vez que yo cometo un pecado, esto tiene un efecto debilitador en nuestra mente, ¿sí? Entonces el pecado debilita. Amén. El pecado nos debilita, debilita nuestra mente. ¿Y cómo la debilita? Bueno, yo pequé hoy y lo que va a hacer el pecado en mí es que la próxima vez que yo piense en pecar, se me va a hacer más fácil pecar. ¿Sí? Es decir, yo cometo un pecado ahora y mañana yo ya no voy a pensar tanto en cometer ese pecado. Por ejemplo, una persona que roba empieza robando $1 y al siguiente día ya no se roba $1, sino que se roba 2. Y al tercer día, pues como vio que no pasó nada, a lo mejor ya no se roba $2, sino que va y se roba 20. Entonces el pecado, entre más nosotros lo cometamos, nos va debilitando y va haciendo que para nuestra mente, para nuestro corazón, sea como algo que hacemos todos los días, ¿sí? Cada vez que pecamos, la resistencia a pecar disminuye. Ya no peleamos en contra del pecado, ya no tenemos una batalla por no pecar, sino que le damos rienda suelta a nuestra carne. Entonces, hermanos, si nosotros ya ni siquiera pensamos en que lo que estamos haciendo es desagradable al Señor, es porque ya nos acostumbramos a vivir en ese pecado, ¿sí? Si usted ya no siente nada porque los viernes y los sábados en la noche se va a un bar y ingiere bebidas alcohólicas y el domingo está en la iglesia alabando al Señor y ya no siente nada, es porque usted ya se acostumbró a ese pecado y necesita que el Señor lo santifique, que el Señor lo libere de esas cosas, ¿sí? Porque obviamente el ingerir alcohol es un vicio, pero no solamente los vicios son un pecado. Podemos tener la mentira en nuestra boca. Si nosotros dijimos una mentira hoy y mañana necesitamos decir otra porque algo pasó, lo vamos a hacer y vamos a mentir. Estamos acostumbrándonos a vivir en ese pecado, ¿sí? ¿Por qué? Nuestra mente está debilitada, nuestro cuerpo está debilitado, nuestro espíritu está debilitado y nos acostumbramos a estar en este círculo de mentira, de vicio, de lo que usted o yo andemos haciendo que no le agrada al Señor, y entonces solamente nos resta darle rienda suelta a nuestra carne. El pecado en nosotros tiene un efecto natural y tiene un efecto espiritual, ¿sí? Ahora les digo cuál es el pecado. Perdón, ¿cuál es el pecado? Ahorita les digo cuál es el efecto que tiene. Si nosotros pecamos, tiene un efecto natural, ya hablamos de eso, ¿verdad? Y tiene un efecto espiritual. ¿Sí? ¿Cómo así? Bueno, en lo natural, cuando usted peca y es consciente del pecado, lo que le va a pasar es que usted no va a dormir. ¿Sí? Toda la noche se va a pasar dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. No va a descansar. Ay, perdón. Estoy tratando. No descansa. Su mente no descansa. ¿Sí? Todo el tiempo va a pasar. ¿Y será que lo que hice está bien?
lo que hice está mal y otra vez me volví a equivocar en lo mismo. Todo el tiempo va a estar fatigado. Nunca se había puesto a pensar en eso quizás, ¿verdad? Que el pecado tiene un efecto natural en nosotros, porque pensamos que solo nos afecta espiritualmente. Ahora, espiritualmente, ¿cómo nos afecta el pecado? Bueno, no oramos, no leemos la Biblia, ¿sí? No vamos a la iglesia. Yo espero que se vea. Aquí le voy a poner igle. Usted me entiende. Ya ahí ya no me alcanzó la página. No vamos a la iglesia, ya no oramos, ya no leemos. Si nosotros estamos en pecado, a lo mejor porque estamos en el pecado, lo primero que vamos a empezar a sentir son estos efectos, ¿sí? Pero si nosotros estamos luchando contra el pecado, batallando en contra de ese pecado, vamos a sentir estos efectos. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Confesar el pecado, ir al Señor, clamar la sangre de Jesús. Amén. Tengamos en cuenta que cuando estamos en el pecado, muchas veces lo que pasa es que levantamos una fachada en nuestra vida, ¿sí? Tenemos o pensamos o hacemos ver, mejor dicho, que estamos bien, que estamos seguros, que no pasa nada, que somos las personas más felices de la tierra y todo lo demás. Pero en realidad lo que está pasando es que somos inseguros, estamos vacíos, somos miserables, somos pobres. Por fuera podemos vernos joviales, contentos, somos las personas a las que toda la gente se quiere acercar porque con nosotros toda la gente se ríe y parece que nada pasa, cuando en realidad el pecado nos está afectando naturalmente y espiritualmente. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Le está pasando algo de esto? ¿De lo natural o de lo espiritual? Porque si usted me dice, es que yo ya no siento mucha gana de orar. Es que fíjese que yo todo el día ando cansado, fatigado, triste. Muy probablemente es porque hay un pecado que no hemos confesado y solamente somos fachada. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, lamentablemente como cristianos queremos vernos como gente santa sin hacer nuestro trabajo en el Señor. Y el ser cristianos o el ir a una iglesia el domingo no significa que nosotros seamos gente madura, crecida en el Señor y que estemos luchando en contra del pecado. Entonces, si alguna de estas cosas está pasando en nuestra vida, debemos entender que debemos correr a la cruz y arrepentirnos del pecado que estamos cometiendo, ¿sí? Ya no seamos pura apariencia. Ya no le digamos a la gente todo está bien cuando por dentro nos estamos desmoronando a causa del pecado, ¿sí? Solamente necesitamos correr a la cruz, solamente necesitamos clamar la sangre de Jesús y arrepentirnos del pecado que estamos cometiendo para que Él pueda redimirnos. Su nombre, perdonador de pecados, va a quitar de nosotros el pecado, va a quitar de nosotros la culpa del pecado, va a quitar de nosotros esa energía pecaminosa que tenemos, esa energía que hemos usado mal, la corrupción que está en nosotros. Y la cuerda de nuestra arpa Nebel va a empezar a sonar de una forma agradable al Señor. ¿Por qué? Porque Él la va a limpiar, Él la va a afinar cuando nosotros nos arrepintamos. Pero hermanos, muy probablemente estemos luchando contra un pecado y porque no queremos aceptar que estamos luchando contra ese pecado, nuestra arpa no está sonando de la forma correcta. Entonces necesitamos correr a la sangre de Jesús para que Él
por medio de su sangre preciosa nos redima y haga que esta cuerda del arpa Nebel que está dentro de nuestro corazón, en nuestras entrañas, comience a sonar de la manera correcta, ¿sí? Él le quita la contaminación a esa cuerda de nuestra arpa. Solamente Él puede quitarlo. Amén. Ahora vámonos a Isaías 5, versículo 18. Espero que ya hayan copiado eso. Isaías 5, 18. Lo tienen por ahí. Isaías 5, 18. Dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta. Ahora yo sé que esa palabra coyundas no la usamos nosotros mucho, pero quiere decir cuerdas, ¿sí? Entonces miren, ¿qué quiere decir este versículo? Ya hablamos sobre la iniquidad, pero miren lo que nos dice el libro de Isaías. Dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. ¿Ustedes alguna vez han visto las cuerdas con las que llevan amarrados a los bueyes en las carretas? Pues hay cuerditas bien delgaditas, hermanos, y esas cuerdas son bien anchas. Entonces, lo que quiere decir esto es que si nosotros estamos alando la iniquidad con estas pequeñas o con estas cuerdas delgadas, más temprano que tarde vamos a estar alando pecados gigantescos con estas cuerdas gruesas como las que alan las carretas. Entonces, para no caer en estos pecados grandes, debemos dejar las cuerdas delgadas de la iniquidad y tener una experiencia con el nombre perdonador de iniquidad del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iniquidad es lo que nos hace a nosotros rehusarnos al plan maestro que Dios tiene para nosotros. Pero cuando vamos al Señor y tenemos una experiencia con este nombre que ya estudiamos, perdonador de iniquidad, lo que el Señor hace es cortar esas cuerdas de iniquidad. Por lo tanto, ya no vamos a nosotros correr el riesgo de alar estos pecados gigantescos con estas cuerdas más gruesas. Entonces, estas cuerdas delgadas, el Señor las puede cortar de nuestra vida cuando nosotros tenemos una experiencia con el nombre perdonador de iniquidad. Pero si nosotros no vamos al Señor y no tenemos esta experiencia, estas cuerdas delgadas van a hacer que nosotros después arrastremos estas cuerdas gruesas de obstinación, de resistencia y de rebelión en contra de Jesús, ¿sí? Y acordémonos de algo. El pecado atrae el juicio de Dios sobre nosotros. Amén. El hombre pecador se acostumbra a esas cuerdas de iniquidad. Se acostumbra a esas cuerdas de pecado que lo atan, ¿sí? Se acostumbra a darle rienda suelta a sus apetitos desordenados, a satisfacer su carne, a darle rienda suelta a su mente, a sus malos pensamientos, sin darse cuenta que lo que va cargando lo imposibilita para seguir a Cristo por donde quiera que Él va. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros no avanzamos en el camino crucificado porque vamos alando la iniquidad y alando el pecado, y tener ese peso sobre nosotros hace que los pasos que damos son muy pequeños, o muchas veces nos quedamos estancados porque ya no podemos con ese peso. Pero el Señor, por medio de su sangre, Él puede cortar estas cuerdas de iniquidad, estas coyundas de pecado, para que nosotros podamos avanzar y seguirlo a Él por donde Él quiera que va, para que nosotros seamos de esos 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Pero hermanos, si nosotros seguimos con ese peso del pecado, nuestro caminar va a ser lento, va a ser difícil que nosotros avancemos. Por eso necesitamos que el Señor corte esas cuerdas. ¿Y cómo corta las cuerdas? Con el poder de su sangre. Amén.
Ahora vamos al Salmo 129, 4. Salmo 129, versículo 4. Amén. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos, ¿sí? Cortó las cuerdas de los impíos, cortó las cuerdas de aquellos que se acercaron a él a conocerlo, a saber quién era, tener una experiencia con él, ¿sí? Estas cuerdas que se usaban para amarrar a los bueyes cuando iban a arar la tierra son las que el Señor corta. Ahora, imagínense que nosotros no dejamos el pecado. Imagínense que nosotros seguimos con los pecados que ya conocemos que se llama pecado, ¿sí? Vamos a seguir atados a ellos. Pero el Señor quiere cortar estas cuerdas y nosotros solo necesitamos confesar el pecado que estamos cometiendo. Ahora, hermanos, la naturaleza corrupta que tenemos, yo sé que a lo mejor usted puede pensar, pero ¿cómo voy a hacer sin eso? ¿Cómo voy a hacer sin el alcohol? ¿Cómo voy a hacer sin la droga? ¿Cómo voy a hacer sin la pornografía? ¿Cómo voy a hacer sin decir mentiras? ¿Cómo voy a hacer? Hermanos, usted prefiere una vida sin poder dormir, estar cansado, sin poder leer su Biblia, sin poder acercarse al Señor, estar fatigado todo el tiempo, sentirse culpable. Prefiere eso a clamar la sangre del Señor y arrepentirse sobre ese pecado y que el Señor le dé una nueva vida sin todas esas cosas que lo atormentan. No se pregunte qué va a hacer de su vida sin todas esas cosas. Si siguen esas cosas, usted sabe qué va a hacer de su vida. Usted sabe a dónde va a ir a parar, ¿sí? Pero si usted se arrepiente hoy de todas esas cosas, tenga por seguro que lo que el Señor le va a dar es vida eterna, que lo que el Señor le va a dar es mucho mejor que lo que usted puede estar viviendo hoy. Así es que, hermanos, hoy es el día en que podemos decirle al Señor: Señor, yo me arrepiento de ese pecado. Corta esas cuerdas, corta esas ataduras que yo tengo de iniquidad y de pecado, córtalas. Yo no quiero tener ese peso sobre mí, yo no quiero tener el peso de la culpa sobre mí. Tengamos una experiencia con este nombre maravilloso del Señor, perdonador de pecado, y que el Señor limpie en nosotros esta cuerda, que su naturaleza sea puesta en nosotros. Pero lo que necesitamos es dar ese paso. Amén. Ahora mire lo que dice Primera de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, somos pecadores, somos culpables. Este día hemos pecado. Por lo tanto, necesitamos confesar nuestro pecado. Si nosotros decimos que no hemos pecado hoy, hacemos al Señor mentiroso y Él no miente. Amén. Entonces, si hoy pecamos, hoy somos culpables, hoy necesitamos confesarnos, y cuando confesemos nuestro pecado, el Señor va a ser fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de esa maldad. Amén. Entonces, imaginemos que hacemos caso omiso de esta enseñanza y seguimos con estas cuerdas, amarrados a estas cuerdas, atados con estas cuerdas de pecado. Y estamos arando la tierra, caminando, tratando de arar la tierra con toda esta maldad que llevamos dentro, con los malos pensamientos, con las malas intenciones. Y vamos caminando, arando la tierra con estas cosas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Vámonos a Gálatas 6 y ahí vamos a tener nuestra respuesta. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Amén. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará
vida eterna. Amén. Aquí tenemos las dos opciones a las que podemos correr y podemos elegir. Número 1, yo elijo pensar que me estoy burlando del Señor, que lo estoy engañando y sigo dándole rienda suelta a mi carne y estoy atado con estas cuerdas de iniquidad y de pecado. O decido que el Señor por medio de su sangre me limpie, me quite estas ataduras y empezar a caminar y a sembrar por medio del Espíritu. Hermanos, tienen las dos opciones, pero sepan algo. Si ustedes eligen el camino del pecado y siembran corrupción, y siembran odio, y siembran tinieblas, y siembran muerte, y siembran resentimiento, enojo, amargura, malos pensamientos, malas intenciones. Si ustedes siembran todo eso, eso mismo van a cosechar. Pero si ustedes eligen que el Señor hoy nos lave con su sangre, nos santifique por medio de su sangre y empezamos a sembrar en el Espíritu amor, fe, empezamos a sembrar compasión, empezamos a sembrar piedad, misericordia, empezamos a sembrar perdón, eso mismo vamos a cosechar. Entonces hoy yo les dejo sobre la mesa esto y cada uno de nosotros hoy es libre de elegir lo que quiere. Amén. El Señor desea perdonar nuestros pecados, pero nosotros debemos arrepentirnos de ellos para que Él pueda absolvernos de esos pecados y de la culpa del pecado. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que esta cuerda de este nombre perdonador de pecado está sonando gratamente para el Señor? O nosotros estamos dando una tonada grata al Señor con esta cuerda. Esto es lo más complicado quizás, pero el Señor es fiel, Él es bueno y Él es quien nos ayuda. Amén. Vamos a Mateo 6, versículo 12. Mateo 6, 12. Y yo sé que si ya lo leyó me va a decir, ay no, ahorita me desconecto. No, hermano, no se desconecte, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que nosotros lleguemos a formar parte de la Nueva Jerusalén, a ser la esposa del Cordero. Amén. Así es que ya lo leyó, pero no se desconecte. Amén. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué cara hizo usted? La cara que yo hice, así como, ay, ¿y esto cómo? Hermanos, esto es un gran reto. ¿Usted ya perdonó a sus deudores? ¿Ya perdonó a los que le fallaron, a los que le mintieron, a los que lo rechazaron, a los que lo menospreciaron, a los que lo estafaron? ¿Ya los perdonó? Ahora, no me vaya a poner ahí sí, no en el chat. Contéstese usted solito, ¿sí? Ahora miren, el Señor nos puso esta vara bien alta, hermano. Pero no se ha puesto a pensar usted que si Él nos puso esta vara tan alta es porque Él sabe que podemos crecer a esa estatura. El Señor nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. No nos va a pedir nunca una medida que no podamos dar. Y si Él dice que Él nos perdona a nosotros nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden, entonces podemos hacerlo. Ahora miren, en el mundo nos enseñan una forma de perdonar incorrecta, ¿sí? Ahora, ¿por qué incorrecta? Ah, bueno, sí, yo ya lo perdoné, pero ya no le vuelve a hablar a la persona. Y siempre hay como cierto temor cuando alguien nos falla o cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos menosprecia. Y así como que, bueno, sí lo perdono, pero
pero ya no. ¿O no le ha pasado? No me diga que no le ha pasado, porque a todos nos ha pasado. Ahora le pregunto, ¿acaso cuando Jesús nos perdona, Él dice, sí, te perdono, y se da la vuelta y ya no nos vuelve a hablar nunca más? Ay, yo sé. Pero es que esta es la forma que el mundo nos enseña. Sí, yo ya lo perdoné, ya no me afecta. Porque es que esas son las frases que usamos. A mí ya no me afecta. ¿Sí? ¿Estamos seguros de que ya no nos afecta y que cuando la persona que nos hizo un mal, nos hizo un daño, requiera nuestra ayuda, le vamos a ayudar? ¿O vamos a decir, hay que le ayude otro? ¿Cómo está sonando esa cuerda de su arpa? Ay, hermanos, yo sé que es complicado. Nosotros hemos rechazado, menospreciado y nos hemos burlado del Señor cuando no le conocíamos. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en el lodo cenagoso, estábamos metidos en una cárcel y no nos importaba el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Sin embargo, Él, al que menospreciamos, al que rechazamos, al que no queríamos en nuestra vida, nos buscó, tocó nuestros oídos, nos hizo escuchar su voz, habló a nuestro corazón, tocó la puerta de nuestro corazón para que nosotros le abriéramos a Él. Él, al que nosotros le fallamos, nos llegó a buscar y nos perdonó y nos sigue perdonando, porque todos los días pecamos en contra de su nombre, en contra de su ley. Entonces, si Él, que hizo todo eso por nosotros, nos sigue perdonando, ¿quiénes somos nosotros para decir a este perdono y a este no? A este, con este sigo, con este no. ¿Acaso el Señor dijo, bueno, sí, lo perdono y hasta ahí? Y usted nunca más volvió a saber del Señor. Yo no sé cuántos años tiene usted que conoció al Señor. Pero por muy poco que tenga, usted cada vez que se acerca al Señor puede tener una experiencia con este nombre perdonador de pecado. ¿Sí? Y el Señor nos perdonó, nos da su amor incondicional y aún dice la Biblia que Él no se vuelve a acordar de nuestro pecado, que Él lo echa tras sus espaldas al mar del olvido y no se vuelve a acordar del pecado. Y entonces, ¿por qué usted y yo nos seguimos acordando de cómo el fulanito, la sutanita, la menganita nos fallaron y no se nos puede olvidar? ¿Acaso somos nosotros más que Jesús? ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Es que esta cuerda del arpa Nebel no está limpia, está contaminada. Por eso nosotros no podemos perdonar a nuestros deudores. Por eso nosotros no podemos perdonar a los que nos fallan. Pero sí queremos que el Señor nos perdone a nosotros porque le fallamos a diario. Hermanos, yo sé que a lo mejor usted puede decir, esta es la cuerda más difícil. Y a lo mejor pueda ser, porque tiene que ver con lo que nosotros hacemos con nuestro prójimo también. No tiene que ver solamente con Dios y nosotros. Pero si el Señor nos puso esta medida así de alta, es porque la podemos dar, ¿sí? Cuando alguien le pide perdón a usted y usted lo perdona y se vuelve a acordar de lo que hizo, o usted le dice, bueno, hay que te perdone Dios, o anda a pedirle perdón a Dios, de todas formas a Él le fallaste y no a mí. O qué sé yo, hermanos, no sé qué tantas cosas podemos hablar con nuestro viejo hombre, ¿sí? O habla con otras personas de lo malo que le hizo esta persona. ¿Ustedes creen que esa cuerda está sonando correctamente? Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder, nos perdona,
agarra ese pecado, lo lanza hacia sus espaldas y no se vuelve a acordar de él, ¿por qué yo sí me tengo que volver a acordar del pecado, de la deuda, del error que cometieron conmigo? Ahora les pregunto, ¿cómo está sonando esta cuerda de nuestra Alfa Nebel? ¿Estamos siendo gratos al Señor, obedeciendo su palabra cuando dice que nosotros debemos perdonar a nuestros deudores para que Él nos pueda perdonar a nosotros? Hermanos, yo creo que esta es una de las cuerdas que más desafinada suena en nuestra arpa Nebel. ¿Sí? Suena desafinado porque nos cuesta perdonar, así como Jesús nos perdonó a nosotros. Lamentablemente perdonamos a nuestra forma y nuestra forma es corrupta. ¿Sí? Tal vez si recordamos lo que Jesús hizo y cómo el Señor nos ha perdonado de tantas cosas, hermanos, nosotros podamos perdonar a nuestro prójimo. Amén. Recuerden que el pecado es desobedecer la ley del Señor. Y ya vimos que los mandamientos también están dados para que nosotros no pequemos en contra de nuestro prójimo. Amén. Ahora vamos a Marcos 12:29. Marcos 12, versículo 29, y vamos a leer del 29 al 31. Amén. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Hasta ahí todo está bien. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, obviamente no vamos a querer mal para él. Y hermanos, nuestro prójimo es aquellos que nos aman y aquellos que no nos aman. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero no hay mayores mandamientos que estos. Si amamos al prójimo, no vamos a codiciar, no vamos a mentir, no vamos a hurtar, no vamos a matar, ¿sí? Esto que acabamos de leer es la ley de Dios. Así que vayamos al Señor, Él es el único que puede ayudarnos a perdonar. A lo mejor nos han fallado nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, los abuelos, el jefe, los pastores, y necesitamos perdonar de la manera que Jesús nos perdonó a nosotros. Y Él es el único que puede ayudarnos. Nosotros solos no vamos a poder, pero la palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El perdón nos ata, el pecado nos ata y nos debilita, pero el perdón del Señor nos hace avanzar y nos hace seguirlo a Él por donde quiera que Él va, y hace que esta cuerda de nuestra arpa Nebel suene de la manera correcta. Amén. Yo sé que a lo mejor usted puede estar diciendo: yo no puedo perdonar esto, o yo no puedo perdonar a esta persona, y menos puedo agarrar el pecado, echarlo hacia atrás y decir: no me vuelvo a acordar. Es su elección. ¿Cómo se los puedo decir de otra manera? Hermanos, a lo mejor aquí nos va a costar, pero la recompensa que vamos a tener por tratar de caminar como es agradable al Señor y de perdonar como Jesús nos ha perdonado a nosotros y de actuar con nuestro prójimo como Jesús actúa con nosotros, eso va a tener una recompensa eterna. Amén. Ahora, ya me pasé 5 minutos de la hora, pero quiero terminar este tema y
para que si el Señor nos da vida y nos permite en enero, sigamos estudiando el Salmo 150 y ya vamos a haber terminado con el Salterio o con el Arpa Nebel. Así es que vamos a estudiar el 13º nombre, ¿sí? El 13º nombre, o el número 12, porque ya les dije que quiten el primero de la lista porque es el nombre del Padre, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Es no tendrá por inocente al malvado, o nosotros lo conocemos como juez justo, ¿sí? No tendrá por inocente al malvado. Amén. Y vamos a Éxodo 34, versículo 7. Ya vamos a ir terminando. Éxodo 34, 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Y aquí les voy a poner en hebreo, así es. Ay, perdón, es que todavía sí me cuesta. Pero yo sé que ustedes me entienden. Es lo. Ya les dije que vamos a pedirle al pastor que nos ayude con las pronunciaciones. Esta palabra, lo llena que, creo que me dijo que era. Y si no, se los grabo y se los mando al chat. Significa no tendrá por inocente al malvado. ¿Sí? Es esto que pusimos aquí. Ahora miren, en otras versiones de la Biblia dice que es no tendrá por inocente al impenitente. Lo pueden encontrar así también. Entonces, quiero que analicemos una cosa. Todos los nombres que hemos estudiado anteriormente nos muestran al Señor pues como un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios perdonador, piadoso. Y esa naturaleza o esos nombres son, o pensaríamos nosotros que son de beneficio para nosotros y dejamos este nombre de juez justo a un lado y pensamos que ese nombre ya no nos beneficia tanto. Pero hermanos, la naturaleza del Señor es de beneficio para nosotros en todo, ¿sí? Su nombre juez justo nos beneficia a nosotros, ¿sí? Pero este 13º nombre nos muestra esta naturaleza del Señor de ser justo, de que Él hace un juicio entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz, entre la verdad y la mentira. Él es justo para poder separar estas cosas. Y Él como juez justo no puede dejar sin castigo a los pecadores que no se arrepienten, ¿sí? ¿Por qué? Porque siguen inclinados al mal. Hemos estudiado de los 12 nombres gubernamentales del Señor y 11, quitando el nombre del Padre, ¿verdad? Que es el 13º. 11 nos muestran esta naturaleza del Señor que nos perdona, que tiene misericordia. Imagínense, Él perdona nuestra iniquidad, nuestra transgresión, nuestro pecado. Pero muchas veces nosotros no queremos tener una experiencia con estos nombres y se nos olvida que si nosotros no queremos una experiencia con esos nombres maravillosos del Señor, más temprano que tarde vamos a tener una experiencia con su nombre de juez justo, porque Él sí puede juzgar entre lo bueno y lo malo que hacemos, ¿sí? Nosotros corruptamente podemos llamar a lo malo bueno, pero el Señor jamás va a llamar a lo malo bueno. Para Él lo bueno es bueno y lo malo es malo, ¿sí? Y como juez justo, el Señor demanda que el pecador sufra las consecuencias de su pecado, de sus malas obras, de sus malas decisiones.
¿Qué necesitamos entonces nosotros para que el Señor no, ¿cómo les puedo decir? No nos demande a nosotros el pagar nuestro pecado, correr a la sangre de Jesús, ¿sí? El Señor no puede justificar al hombre que no se arrepiente. Si nosotros no nos arrepentimos del pecado, Él no puede justificarnos por medio de su sangre. Amén. Vamos a Jeremías 9, versículo 24. 24 y 25. Jeremías 9, 24 y 25. Amén. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Amén. El Señor es quien hace misericordia y es quien hace juicio. Él es quien puede emitir un veredicto correcto, tanto para aquellos que le estamos siguiendo como para aquellos que le han dado rienda suelta a su pecado. ¿Por qué para los que le seguimos? Porque ya hablamos de que muchas veces no queremos admitir que estamos pecando y que solamente somos una fachada, ¿sí? Entonces el Señor sí puede dictaminar, o el Señor sí puede dar un veredicto de nuestra condición. Amén. Ahora, Él quiere que nosotros podamos correr a Él y clamar su sangre y arrepentirnos del pecado, ¿sí? Hermanos, el Señor sí conoce la intención del corazón. Él sí conoce por qué usted le dio un regalito de tal forma a tal persona. Él sí conoce por qué usted no le habla a tal persona. Él sí conoce la rebeldía que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Él sí conoce la mentira, Él sí conoce el engaño, Él sí lo conoce todo. Por lo tanto, Él sí puede ser ese juez para nosotros, ¿sí? Ahora, cuando esta cuerda de nuestra arpa Nebel ha sido limpiada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la capacidad a nosotros de juzgar las cosas que salen de nuestro corazón. Ahora, pongan atención, de nuestro corazón. Si yo oro al Señor, me arrepiento delante del Señor, clamo la sangre de Jesús, no vuelvo a cometer ese pecado que ya confesé, el Señor viene y limpia esta cuerda de mi arpa Nebel, y lo que Él hace es que yo puedo juzgar lo que sale de mi corazón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces decimos algo y decimos, esto me salió del viejo hombre. O a veces decimos algo y sabemos que no somos nosotros y que es el Señor. Entonces, Él nos da la capacidad de discernir, de juzgar lo que está saliendo de nuestro corazón, de mi corazón. Yo no puedo venir y juzgar el corazón de alguien más porque yo no conozco la intención. Él sí la conoce. Pero sí el Señor, cuando yo tengo una experiencia con su nombre de juez justo y le digo, Señor, yo necesito que tú me digas si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal para ti. Porque muy probablemente mi mente corrupta y mi corazón corrupto está pensando que es lo mejor que puedo estar haciendo y delante del Señor no lo es. El Señor viene, afina y limpia esta cuerda de mi arpa Nebel y me da el discernimiento para poder saber si lo que está saliendo de mi corazón es bueno o malo. Amén. Ahora, no pretenda usted juzgar a alguien más, ¿sí? Ahí mismo en Jeremías, vámonos hasta el capítulo 21, versículo 14. Ya casi terminamos. En un minutito, no mentiras, en unos 2 minutitos, ¿sí? Jeremías 21, 14. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Amén. Solamente el Señor es juez justo. No pretendamos nosotros sentarnos en el trono y juzgar a los demás, porque cuando lo hacemos,
tenga por seguro que lo estamos haciendo de una forma corrupta. Pero el Señor sí puede juzgar el fruto que estamos dando, si es bueno o malo, ¿sí? Yo no sé si ustedes, yo creo que todos han visto la película de Blancanieves. Y cuando llega la bruja a darle esta manzana que estaba envenenada. Y a mí cuando estaba leyendo esto, no sé por qué se me vino a la mente esto y quizás fue la forma en la que mejor lo entendí. Ahí van a disculpar, no me juzguen, ¿sí? Pero uno puede pretender dar un buen fruto, así como la bruja le estaba dando esa manzana que según Blancanieves se veía exquisita. Y uno puede darle ese fruto a la gente y decir, estoy dando buen fruto, la fachada de la que hemos estado hablando, ¿verdad? Y le doy este fruto a la gente y la gente dice, wow, qué fruto está dando este hermano. Y me aconseja y me habla palabra y se sabe los versículos de la Biblia y mire cómo predica y mire cómo hace esto y mire cómo hace lo otro y uno puede estarle mostrando el fruto a la gente. Pero solamente el Señor sabe que al morder ese fruto va a saber amargo. Solamente Él sabe cómo está ese fruto. Por eso Él sí puede juzgar los frutos que estamos dando. Hermanos, el Señor puede darnos discernimiento para saber si el fruto que estamos dando es un fruto de fachada o es un fruto que realmente es delicioso. ¿Se recuerdan que el esposo va al huerto de la esposa a comer de los frutos que hay en ese huerto? El Señor sí sabe qué fruto estamos dando. Y Él sí puede probar si es delicioso o no es delicioso ese fruto. Amén. Ahora, miren lo que dice 2 de Timoteo 4:8. Y hoy sí con esto termino. 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Hermanos, dejemos que el Señor nos ayude a crecer en su naturaleza, en que estos nombres sean formados en nuestro corazón, en que nuestra arpa Nebel suene agradablemente al Señor. Dejemos que el Señor perfeccione su obra en nosotros, ¿sí? Esta arpa humilde debe dar una melodía grata al Señor. ¿Por qué? Porque su palabra dice que en aquel día Él nos va a dar esta corona, porque Él es juez justo, porque Él va a haber juzgado todas nuestras obras, lo que hicimos correctamente, lo que no hicimos correctamente, el fruto bueno que dimos, el fruto malo que dimos. Hermanos, necesitamos que el Señor trabaje en nuestro corazón. Dejemos que lo haga. Si el Señor está siendo misericordioso con nosotros, seamos nosotros misericordiosos con otros. Si Él está siendo piadoso con nosotros, tengamos nosotros piedad con otros. Si el Señor a nosotros nos está perdonando nuestro pecado, perdonemos nosotros el pecado de otros, de aquellos que nos han fallado, de aquellos que han hecho cosas que no han sido agradables para nosotros. No nos sentemos nosotros en el trono del juicio. Dejemos que el Señor juzgue nuestro corazón y lo que está saliendo de Él cada vez que tenemos una mala experiencia con nuestro prójimo. Y dejemos que sea Él quien pruebe el fruto que estamos dando y que nos dé el discernimiento para saber si esta cuerda del arpa Nebel de nuestro corazón está siendo agradable a Él. Yo no sé ustedes, pero para mí estudiar estos nombres del Señor, los 12 nombres del Señor, estas cuerdas del arpa Nebel, ha sido de verdad una luz para mi vida. El saber que el Señor es quien trabaja en mí y quien hace sonar esta arpa de forma melodiosa, para mí es una esperanza. Y hermanos, si nosotros de verdad queremos alabar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, si nosotros realmente queremos adorar al Señor, démosle todo al Señor, entreguemos todo al Señor.
y vayamos a su presencia, que Él nos enseñe si nuestra arpa Nebel tiene las cuerdas desafinadas o a lo mejor ni cuerdas tiene, hermanos. Pero dejemos que sea Él quien nos muestre lo que hay en nuestro corazón y dejemos que Él trabaje en nuestra vida. Amén. Yo espero que hayamos aprendido estos jueves y los domingos, pues que estuvimos hablando sobre estas cuerdas del arpa Nebel, y que sobre todo podamos tener una experiencia con los nombres del Señor, con su naturaleza. Amén. Así es que, hermanos, vamos a orar para finalizar, y sé que a lo mejor la palabra que hoy hemos recibido no fue tan, no sé cómo puedo explicarles, porque la palabra del Señor siempre es dulce. Lo que pasa es que a nuestro viejo hombre es al que no le gusta que nos señalen ciertas cosas que hay dentro de nuestro corazón, ¿sí? Pero la palabra del Señor es dulce, es como miel, amén. Así es que dejemos que el Señor traiga su ungüento a nuestro corazón, traiga su nombre a nuestro corazón y nos enseñe a ser como Él, amén. Oremos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido aprender. Señor, reconocemos que somos culpables, que somos pecadores, Señor. Que no hay ni uno bueno, Señor, en esta tierra. Señor, perdónanos, porque a lo mejor hemos querido tener una experiencia con tu nombre, perdonador de pecado. Y hemos querido que tú nos perdones, Señor. Pero nosotros no queremos perdonar a nuestro prójimo. Perdónanos porque hemos fallado, Señor, a tu ley. Tú nos has enviado, Señor, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Señor, perdónanos, porque se nos hace tan difícil olvidar. Te damos gracias, Señor, porque tú no eres como nosotros. Nosotros venimos a ti, confesamos nuestro pecado, Señor, y clamamos tu sangre, Jesús. Y tú llevas nuestro pecado a tus espaldas al mar del olvido, Señor. Señor, ese mar que fue creado, Señor, o que surgió, Señor, de la sangre de tu espalda, de los latigazos que te dieron, Señor. Y a nosotros, Señor, se nos hace difícil olvidar. Perdónanos, porque tú nos perdonas a diario y sigues estando ahí. Tú no cambias. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Tú sigues dándonos amor incondicional, Señor. Tú nos esperas a diario, Señor, para perdonarnos y olvidarte de ese pecado y seguir amándonos, Señor. Perdónanos, porque muy probablemente, Señor, la naturaleza de tu nombre, perdonador de pecados, Señor, todavía no ha sido formada en nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonas. Ayúdanos a perdonar las faltas. Ayúdanos a perdonar, Señor, el maltrato quizás que nos han hecho físico o emocional, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor, a los que nos menosprecian, nos rechazan, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el día, Señor, que tú dispongas en que debemos ayudarlos, Señor, lo hagamos con un corazón, Señor, que ama, con un amor, Señor Jesús, perfecto que solo tú puedes poner en nosotros. Perdónanos, Señor, si nos hemos sentado en el trono y hemos juzgado a nuestros hermanos, Señor. Perdónanos, Jesús. Reconocemos que solamente tú, Señor, puedes juzgar el fruto que estamos dando. Señor, ayúdanos a discernir lo que está saliendo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a que estas cuerdas, Señor, del arpa Nebel suenen, Señor Jesús, de forma grata delante de ti, Señor.
que podamos alabarte y bendecir tu nombre, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien está trabajando en nuestro corazón. Señor, porque tú eres, Señor, quien ha comenzado la obra en nosotros, Señor, y quien la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Creemos, Señor, en tu palabra. Creemos, Señor, que lo que es difícil para nosotros, Señor, lo podemos hacer en ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra ilumina, Señor, las tinieblas de nuestro corazón. Gracias, Señor, por quitarnos el velo y hacernos ver, Señor, lo que realmente somos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos entregarlo a ti, Señor. Porque tú nos haces avanzar, Señor, en este camino crucificado y crecer, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por la porción que tú les has dado a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden, mis amadas hermanas, que el sábado tenemos nuestro último servicio de Damas del 2023. Es a las 3:30 en el Hotel Capital. Vamos a tener un tiempo de compartir, vamos a tener rifas y recuerden también que vamos a jugar Amiga Secreta. Así es que necesitamos llevar un regalito de $5, ¿sí? Pueden ser chocolates, puede ser un libro, puede ser ¿qué les puedo decir? El domingo les dije, lo que a ustedes les gustaría que les regalen, eso lleve, ¿sí? No sabemos todavía quién nos va a tocar, hasta ahí vamos a saber. Entonces no se lo pierda. Y por favor, mamitas que no tienen quien les cuide a sus hijitos, si los van a llevar, por favor, inscríbanlos también. Recuerden que tenemos refrigerio ese día para que ellos también puedan disfrutar del refrigerio. Nos vemos el sábado, si Dios nos da vida, a las 3:30. Vamos a tener alabanza, vamos a tener palabra. Así es que esperamos cerrar este año así como lo comenzamos, oyendo palabra de Dios y sobre todo orando unas por las otras. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el sábado. Y recuerden, domingo nuestro servicio a las 10 de la mañana en el Hotel Capital. Dios les bendiga.